Buenos días, ICN y visitantes a este mensaje. Antes de todo, quiero recordarles que vamos a compartir la cena del Señor al fin de este mensaje. Entonces, les invito a preparar tu cena, algo de pan y algo para tomar con la cena del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este día. Gracias que tenemos el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias que tenemos el honor de estar en tu presencia. Pedimos tu presencia con nosotros. Pedimos que tu Espíritu Santo nos abra para que nosotros podamos recibir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por todo que ha hecho por nosotros y por todo que está haciendo en nuestras vidas en este momento. Gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, hace 3 semanas, estudiamos en capítulo 4 acerca de los apóstoles, Pedro y Juan, cuando estaban caminando al templo. Y a rumbo encontraron un señor que no pudiera caminar. Entonces ellos hizo un milagro y sanó a este hombre. Después entró al templo, anunció acerca de Jesús y las autoridades arrestaron los dos y les amenazaron para no hablar en el nombre de Jesucristo. Entonces, hoy encontramos en capítulo 5, versículos 12 a 42, encontramos los apóstoles otra vez allá por el templo. Entonces, vamos a leer capítulo 5, versículos 12 a 17. Y vamos a ver cómo estaba trabajando los apóstoles y cómo estaba trabajando el Espíritu Santo. Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros entre la gente, y todos se reunían en el pórtico de Salomón. Ninguno de los otros se atrevía a juntarse con ellos, pero la gente los tenía en alta estima. Y aumentó el número de personas, tanto hombres como mujeres, que creyeron en el Señor y sacaban los enfermos de las calles, poniéndolos en camas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudía mucha gente trayendo enfermos y personas atormentadas por espíritus impuros, y todos eran sanados. Wow. En nuestro texto observamos dos cosas. La primera de esas cosas es que los apóstoles hicieron muchas señales y milagros entre la gente. La segunda cosa que observamos es que ellos estaban enseñando a la gente allá en el templo, en una parte del templo. Bueno, el Espíritu Santo estaba involucrado en el establecimiento de la iglesia y en su crecimiento. El Espíritu Santo usó sus obras maravillosas para atraer atención del público y convencer a la gente del mensaje y del mensajero. El rol principal del milagro
es para confirmar el mensaje y el mensajero. Primero vamos a ver en Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, donde leemos: ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron ese mensaje. Además, Dios la ha confirmado con señales, maravillas y muchos milagros, y por medio del Espíritu Santo. Dios usó los milagros, señales, obras maravillosas, etcétera, maravillas, para confirmar su mensaje, que este mensaje es de Dios. También, regresando a Hechos, capítulo 14, versículo 3, leemos: Sin embargo, los apóstoles se quedaron allí mucho tiempo y confiados en el Señor hablaron con toda franqueza. Y el Señor confirmaba lo que ellos decían del amor de Dios, dándoles poder para hacer señales y milagros. Otra vez, los milagros, señales, maravillas, etc., estaban para confirmar el mensaje. Acompañaron el mensaje, pero también para confirmar el mensajero, la persona que estaba compartiendo el mensaje. Pero no es el único rol del milagro. El milagro demostró la misericordia de Dios y su compasión. El milagro de Pedro y Juan, que acaba de mencionar, que estudiamos hace 3 semanas, tenía los dos aspectos: misericordia y para confirmar el mensajero. Pero también el mensaje, porque hicieron el milagro en el nombre de Jesús. Entonces, tenemos confirmación del mensaje, del mensajero, y una demostración de amor, de misericordia, etc. Los creyentes, primero, es la misma verdad que encontramos en nuestro texto. Los milagros y señales mostraron la misericordia de Dios y confirmaron que los apóstoles fueron de Dios y confirmaron que su mensaje fue de Dios también. Bueno, moviendo en el texto, los apóstoles y la comunidad reunieron en el área del templo, en el pórtico de Salomón. El número de los creyentes, dice, aumentó mucho. Entonces, estaba anunciando Jesús, estaba enseñando acerca de Jesús. Los apóstoles estaban enseñando. En el templo también vamos a ver hasta el fin del texto, en las casas también. Es muy racional, yo creo, pensar que la gente llevaron las enseñanzas de los apóstoles a sus casas, posiblemente a sus lugares de trabajo, compartieron con sus familiares, con sus vecinos. Todos los creyentes estaban compartiendo acerca de Jesús. Y por otra vez, en el texto alcanzamos más información acerca de los milagros, etc. Dice, el crecimiento de la iglesia aumentó y estaba acompañado por milagros. Escuchan versículo 15 y adelante. Dice: y sacaban los enfermos de las calles, poniendo
los en camas y camillas, para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudía mucha gente trayendo enfermos y personas atormentadas por espíritus impuros, y todos eran sanados. ¡Wow! Eso es increíble. Jesús no siempre sanó a todos, pero a veces la Escritura dice que todos que alcanzaron a Jesús en un lugar fueron sanados. Tampoco los apóstoles siempre sanó a todos. Recordamos que Pedro y Juan solo sanaron un hombre. Y con este milagro, el Espíritu trajo la atención de una multitud. Pero en esta ocasión dice que todos que alcanzaron a los apóstoles fueron sanados. Aún milagros no son la norma en la iglesia. En diferentes lugares y tiempos observamos milagros y muchos milagros. Por seguro, cuando los apóstoles estaban estableciendo iglesias, hicieron con el poder del Espíritu Santo, que Jesús les mencionó a ellos que iban a recibir el día de Pentecostés. En la carta de Hechos vemos el poder del Espíritu Santo obrando en ellos, en los apóstoles. Entonces, yo creo que no es justo hacer una comparación entre los apóstoles y los discípulos. Los apóstoles estaban llamados y elegidos para lograr su rol en estableciendo las iglesias. Ellos recibieron un poder, un don específico para lograr su encargo. Hoy en día vimos milagros, especialmente donde la iglesia está anunciando las buenas noticias de Jesucristo por la primera vez, donde hay mucha resistencia y donde es común por los creyentes morir por el nombre de Jesús. El Espíritu está creciendo su iglesia, pero también observamos milagros en la iglesia donde vivimos. Una persona recibe una diagnóstica de cáncer. Pruebas repetidas por otros médicos confirman la diagnóstica. Y semanas después no hay evidencia del cáncer. Entonces declaramos que fue un milagro, porque no fue natural. Tengo un amigo que fue un borracho cuando aceptó a Jesús, pero cuando aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, nunca más luchó con el alcoholismo. Para él fue un milagro. Para muchos creyentes todavía es una lucha que Jesús, por Espíritu Santo, está haciendo en ellos para tener victoria. Una observación. Los apóstoles hicieron milagros y señales. La iglesia y los discípulos oran por milagros. Todavía es el Espíritu Santo que está empoderando el milagro. Con los apóstoles es el Espíritu que entregó el poder de hacer los milagros. Con la iglesia y los discípulos, el Espíritu Santo está respondiendo según la voluntad de Dios. Muchas veces Dios tiene un propósito diferente que la sanación o milagro que estamos pidiendo. Posiblemente es para enseñarnos algo o para crecer nuestra fe, porque es la manera en que vamos a entrar en su presencia. Sí, estoy hablando de la muerte. La muerte no es nuestro enemigo. Jesús conquistó la muerte. Ahora es la puerta de entrar en la presencia de nuestro Dios. Cuando oramos por un milagro, oramos en fe y estamos entregando la decisión en fe a nuestro Dios.
Entonces, no es por falta de fe cuando no vemos el milagro, es por la decisión de nuestro Dios. Y aceptamos su decisión en fe. Cuando Dios quiere hacer un milagro, Él puede encontrar la persona para hacer el milagro o sin una persona. Cuando Dios no hace un milagro, no significa que Él no puede. Y cuando Dios hace un milagro, no significa que Dios siempre debe hacer el milagro. Confiamos en nuestro Dios y confirmamos en su voluntad, en sus decisiones. Regresando a nuestro texto, dice que los saduceos y el sumo sacerdote estaban llenos de envidia. Wow, ese no es una sorpresa. La gente está trayendo enfermos de los pueblos alrededor de Jerusalén. Está trayéndoles a los apóstoles. Los apóstoles están en el templo, en la calle. ¡Wow! Esa es una gran cosa. Toda la gente está hablando de eso. La iglesia está creciendo, está aumentando nuevos miembros. Ya. Los del partido de los saduceos y el sumo sacerdote están llenos de envidia. Sí. Es la misma enfermedad que afectó a los líderes judíos del inicio del ministerio de Jesús. Jesús enseñó y la gente respondieron. Las multitudes crecieron y los líderes tenían celos. Jesús sanó a la gente y los líderes fueron afligidos por envidia. Y porque Jesús representó una amenaza a su liderazgo, el sumo sacerdote y su partido, los saduceos, llamaron por su muerte. En nuestro texto es la misma enfermedad, envidia, celos y amargura. Pero en nuestro texto es Dios que complicó la situación. El sumo sacerdote y su partido, los saduceos, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero Dios no los dejó allá. Mandó a su ángel y les sacaron del cárcel y los mandó a regresar al templo en la mañana, no a cualquier lugar, pero el templo, y continuó enseñando a la gente. Esta acción causó mucha confusión y otra vez demostró que Dios estaba manipulando las piezas del juego. Dios estaba dando a los líderes toda la oportunidad de reconocer su mano en los eventos, pero los líderes continuaron en su ceguera. Como vimos antes, en capítulo 4, los líderes querían callar a los apóstoles. Es la misma cosa. Quieren callar a los apóstoles. En capítulo 4, la pregunta principal fue: ¿con qué autoridad o en nombre de quién han hecho ustedes esas cosas? Estaban haciendo referencia al milagro de Pedro y Juan cuando sanó el enfermo. Bueno, en este caso, en nuestro texto, arrestaron a todos los apóstoles, todos, no solo Pedro y Juan, todos, y les preguntaron: ¿por qué están continuando de enseñar en el nombre de ese hombre cuando les prohibimos hablar en su nombre? ¿Y por qué están echándonos la culpa de la muerte de ese hombre? Bueno, esta indica a mí que los líderes tenían una memoria muy mal, algo similar a mi memoria, o que estaban tratando de escapar de su responsabilidad por la muerte de Jesús, el Mesías.
Bueno, por todos modos, ellos no querían aceptar nada de su propia responsabilidad y estaban echando toda la culpa sobre los apóstoles por no obedecer a sus órdenes. Pero los apóstoles no estaban aceptando nada de esto. Su respuesta es otra vez una incriminación de los líderes y una condenación de ellos por sus acciones. Primeramente, los apóstoles declaró que deben obedecer a Dios antes del hombre. Bueno, somos responsables de obedecer las leyes de gobierno y las instrucciones de nuestros líderes. Pero cuando los líderes o el gobierno demanda que hacemos cosas o algo que es contrario a la voluntad de Dios, debemos resistir hasta desobedecer. Ejemplo 1. El gobierno de Egipto demandó que los israelitas matar todos los bebés masculinos. Pero la mamá de Moisés desobedeció. El segundo ejemplo es de nuestro texto, donde el gobierno religioso demandó que los apóstoles y enseguida todos los creyentes, los discípulos, no hablan de Jesucristo. En los dos ejemplos, la gente de Dios desobedecieron la ley para lograr la voluntad de Dios. No respetando las exigencias del gobierno para combatir el coronavirus, no está cumpliendo la voluntad de Dios. La iglesia existe y se puede reunir en un lugar o en muchos lugares. También la restricción de reunir no es para dañar la iglesia. Es con el propósito de proteger todas las personas, incluyendo los cristianos. Debemos mostrar sabiduría cuando estamos contemplando no obedecer los gobiernos. Ellos están ejercitando el poder y autoridad de Dios. Esto no implica que son buenos o malos. Sus acciones van a revelar eso. Pero para desobedecer un gobierno debe ser muy claro que obedecer no es la voluntad de Dios. Y desobedecer es la voluntad de Dios. Y debemos estar preparados de recibir el sufrimiento por no obedecer, por seguir a Jesús, por vivir por su nombre. Bueno, los apóstoles anunciaron que deben obedecer a Dios antes a los hombres. En otras palabras, estaban diciendo al concilio, vamos a obedecer a Dios en vez de ustedes. Después anunciaron la resurrección de Jesús, usando el nombre prohibido. Echó la culpa de su muerte a los líderes. Declaró que está a la derecha de Dios, que es guía y salvador para que la nación de Israel se vuelva a Dios y reciba el perdón de sus pecados. Que ellos, los apóstoles, y el Espíritu Santo son testigos de todo eso y que solo los obedientes reciben el Espíritu Santo. Entonces, está diciendo, ustedes son pecadores. Israel está lleno de pecadores. Y ustedes no tienen el Espíritu Santo. Sumo sacerdote, tú no tienes el Espíritu Santo porque no está obediente. Ok. Pueden sentir, ¿no? Puede sentir la electricidad en el lugar. El sumo sacerdote estaba enfurecido, igual de los saduceos. Quieren matarles a los apóstoles en este mismo momento. Según ellos,
los apóstoles mostró falta de respeto a sus líderes, blasfemia contra su Dios, rebeldía contra la nación de Israel y su Dios. Las palabras de los apóstoles no fueron suaves ni respetuosos. Fueron la verdad, con la intención de convencerles de su responsabilidad y llamarles al arrepentimiento. No había ninguna posibilidad humana que ellos iban a vivir para ver la mañana. Pero cuando Dios quiere hacer algo, Dios haga. En este caso, Dios eligió un maestro, se llama Gamaliel. Fue un maestro de los fariseos, muy respetuoso por el pueblo de Israel. Lo conocemos nosotros como el maestro de Saúl, por otro nombre, Pablo, nuestro Pablo. Gamaliel enseñó a Pablo a respetar las escrituras, aún no conoció a Jesús como el Cristo. Pero en este día Gamaliel salvó la vida de los apóstoles. No hizo eso porque tenía sentimientos por ellos, pero porque él no quería luchar contra Dios si eso fue de Dios. Su razón fue lo siguiente: si el movimiento de los apóstoles no es de Dios, va a fracasar. Y Gamaliel usó varios ejemplos de otras personas que organizaron un movimiento de seguidores, algunos como Mesías, para luchar contra los romanos. Y cada vez fallaron. Pero si el movimiento de los apóstoles es en verdad de Dios, va a continuar y tener éxito y no podrán ustedes vencerlos. Una cosa yo quiero saber es si en tiempo Gamaliel cambió su propia opinión de Jesús según su propio argumento que usó en el Sanedrín cuando salvó las vidas de los apóstoles. Yo sé que yo no puedo saber la respuesta. Pero si este hombre tan inteligente aplicó su propio argumento, es posible. En el fin, el concilio, el Sanedrín aceptó el argumento de Gamaliel. Azotaron los apóstoles y los soltaron. Pero sus últimas palabras fueron una prohibición de seguir hablando en el nombre de Jesús. Bueno, yo puedo dejar a ustedes adivinar si los apóstoles obedecieron a ellos o no. Pero el texto es muy claro. Los apóstoles estaban muy contentos que recibieron el honor de sufrir por la causa del nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban, anunciaban las buenas noticias de Jesús el Mesías, tanto en el templo como por las casas. Entonces, ¿qué aprendimos? 1. El milagro es de Dios. Tenemos responsabilidad de orar a Dios y pedir el milagro, especialmente si va a acompañar el anuncio de su amor y de la palabra de su Hijo. El milagro no es una prueba de nuestra fe, es la obra de Dios. Y Dios va a hacer su obra. 2. Anunciando las buenas nuevas y enseñando las enseñanzas de los apóstoles es la responsabilidad y el encargo de Dios a su iglesia. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de compartir acerca de Jesús. No excusas, no hay manera de escapar a esta responsabilidad. Debemos compartir las buenas nuevas. Y debemos aprender de su palabra y estar involucrado en enseñando o guiando a otros. Cuando logramos eso como iglesia, como individuos en la iglesia, Higiene va a crecer. 3. Sufriendo por Cristo es un honor. No buscamos de sufrir, yo sé.
empezando discusiones en vez de compartiendo las buenas nuevas no es una estrategia correcta. No discutimos. El propósito no es sufrir, el propósito es compartir a Jesús que guía a personas a la salvación. Las buenas nuevas son buenas. Nuestras maneras de compartir Jesús deben ser buenas también, entonces. Por sufrir, crecemos en fe, en confianza en nuestro Dios, en dependencia de nuestro Señor, y encontramos victoria cuando otras personas aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, porque compartimos Jesús. Vamos a orar y vamos a entrar en nuestro tiempo de la Cena del Señor. Padre Santo, gracias. Gracias por guiarnos hoy por tu Espíritu Santo. Gracias por la palabra que escuchamos. Gracias, Padre, por bendecirnos, protegernos y darnos tu promesa. Señor Jesús, sabemos que tú vienes para recibir nosotros. Oramos por tu gracia, que nosotros podemos mantener nuestra fe sano y fuerte en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por tu esfuerzo en nuestra vida, por tu dirección. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. En la canción Solo me imagino, leemos estas palabras. Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro, tal cual es. Solo me imagino, rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré. O de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré. Solo me imagino. Yo no puedo imaginar cómo va a estar cuando estamos con Cristo. Después de terminar este mundo y pasamos a estar con Él, ¡wow! Es increíble. Y ¿sabes qué? En la Cena del Señor estamos anunciando que Jesús va a regresar por nosotros. Dice que estamos tomando la Cena del Señor en memoria de nuestro Señor, en memoria de todo que ha hecho por nosotros. Pero también dice que estamos declarando su muerte hasta que Él venga. Y hoy, esta mañana, yo quiero animarles a pensar acerca de nuestro Señor regresando por nosotros, dándonos la fuerza y la habilidad de aguantar todo en esta vida ahora y que Él venga por nosotros. Dice en 1 Corintios capítulo 11, empezando en versículo 23, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan. Y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes.
Hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: Esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que, hasta que venga el Señor, aleluya, el Señor venga. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beban de esta copa. Amén. Buen día. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.